Bien, muy buenos días jóvenes. Vamos a ver entonces la clase del día de hoy va a ser sobre la aplicabilidad del teorema del seno. Es decir, no vamos a ver la fórmula, de dónde sale la fórmula ni nada de estas cosas por el momento. Eso está en otro video, pero por el momento nos interesa ver cuál es la aplicabilidad propiamente del teorema del seno, ¿sí? En lo que habíamos quedado en la clase pasada. Entonces, nos dan un ejercicio y nos dicen, dado el siguiente triángulo, hallar la longitud del lado faltante y los ángulos faltantes, ¿sí? Entonces, tengo el lado A, tengo el lado B y tengo el lado C, pero conozco el A, conozco el B, pero no conozco el C. Este es el que me están pidiendo propiamente como tal que averigüe. ¿Qué conozco también? Tengo el ángulo phi, tengo el ángulo beta, pero no conozco, este ángulo de acá que es de 58 grados, que lo podemos llamar alfa. Entonces conocemos un ángulo, no conocemos dos. Conocemos dos lados, no conocemos uno de ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con esto? En clases pasadas habíamos visto el teorema de Pitágoras, ¿okay? Y habíamos visto que el teorema de Pitágoras solamente se aplica a triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo recto de 90 grados. Pero ¿qué pasa si el triángulo no es rectángulo? ¿Ve? ¿Cómo hacemos para hallar la medida de los ángulos o cómo hacemos para hallar la medida de los lados faltantes? Entonces, en este caso tenemos un triángulo que no es rectángulo. Evidentemente, ninguno de estos ángulos mide 90 grados exactamente. Entonces, es un triángulo, en este caso sería un triángulo sería un triángulo acutángulo, ¿ok? Tendríamos medidas acá totalmente diferentes y menores de 90 grados. Acutángulo porque es menor de 90 grados todo hace. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos entonces, si no podemos aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras, porque solamente se aplica a triángulos rectángulos, repito nuevamente, entonces ¿qué hacemos si no la podemos aplicar aquí? Aplicamos entonces o la fórmula del teorema del seno o aplicamos la fórmula del teorema del coseno, según sea el caso, según los datos que nos den. En este caso vamos a aplicar el teorema del seno. ¿Por qué vamos a aplicar al teorema del seno? Porque el teorema del seno dice de la siguiente manera: el lado A es al seno del ángulo opuesto a A, como el lado B es al seno del ángulo opuesto a B. Mire que el ángulo opuesto a A vendría siendo este y el ángulo opuesto a B vendría siendo beta. Como el lado C es al seno del ángulo opuesto a C. Es decir, en este caso sería phi. El ángulo opuesto a C sería phi, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la fórmula del teorema del seno. Y vamos a ver entonces, vamos a comprobar si la podemos aplicar o no la podemos aplicar. Miren, ¿conocemos a A? Sí. ¿Conocemos a B? Sí. ¿Conocemos a alfa? Sí. Vamos a llamar que este sea alfa, que es el opuesto a A. Mírenlo acá. Y no conocemos a quién, a beta. No lo conocemos, pero nos están pidiendo que lo conozcamos, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar esta parte de la fórmula. Esta es la que puedo utilizar, ¿ok? De tal manera que si yo utilizo esta, puedo conocer a quién, a beta, ¿ok? ¿Qué sucede si yo aplico esta otra? Esta no la aplico. Aplico solamente esta parte de la fórmula. Yo conozco a B, sí, 5 centímetros. Conozco a C, no la conozco. No la conozco porque no tengo. ¿Conozco a beta? Sí, sí conozco a beta. Perdón, conozco a beta, no lo conozco. Y tampoco conozco a phi. Es decir, voy a conocer solamente a quién, a B. Voy a tener 3 variables o 3 incógnitas aquí. No me sirve en la ecuación, no me sirve para nada, porque entonces tendría 3 variables por descubrir allí. Ahora, ¿qué pasaría si yo aplico esta con esta relación con esta, que también lo puedo hacer, ¿sí? ¿Conozco a A? Sí. ¿Conozco a alfa? Sí, 58. ¿Conozco a C? No la conozco. ¿Conozco a phi? Tampoco lo conozco. Es decir, si aplico esta con esta relación con esta en una ecuación, tendría 2 incógnitas allí. Entonces tampoco la puedo aplicar. ¿Cuál es la que me conviene aplicar entonces? Esta que está aquí. Conozco a A, conozco a B, conozco a alfa, pero no conozco a beta. Tengo una sola incógnita acá. ¿Se entendió eso? Entonces, de acuerdo a lo que yo conozca, voy a utilizar o esta con esta, o esta con esta, ¿sí? O puedo utilizar esta con esta. En cuanto a igualdad se refiere, en cuanto a ecuación, para poder despejar la fórmula y hallar el valor de la misma. Bien, entonces ya habíamos quedado en que conozco a A, conozco a B, conozco a alfa, no conozco a beta. Entonces voy a aplicar esta relación. Entonces voy a decir lo voy a hacer de una buena vez. Ya saben cuál voy a aplicar esta. A, 6 centímetros, sobre seno de alfa.
¿Cuánto vale alfa? Alfa es el opuesto, el ángulo opuesto a A, que sería 58 grados. El ángulo opuesto a A, ¿sí? Es AB, que lo conozco, 5 centímetros, como, ¿sí? 5 centímetros es el seno del ángulo opuesto a B, que sería ¿cuál? Beta. Ahí está. Entonces, miren, apliqué solamente esta igualdad que está aquí, la apliqué acá, ¿sí? Apliqué de esta manera, ¿sí? De tal manera que aquí tengo una ecuación donde tengo una sola variable por descubrir, que es beta, ¿sí? Que es la que me interesa, es una de las que me interesa. Entonces, voy a despejar a beta, digo entonces, seno de beta por 6 centímetros, igual a, recuerden que como seno de beta está dividiendo a 5, pasa de este lado multiplicando, ¿entendido? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y luego, como este está dividiendo de este lado de la igualdad, del lado izquierdo, pasa acá multiplicando, sería 5 centímetros por el seno de 58 grados, ¿sí? Este pasa para acá, este pasa para acá, ¿ven? Bien, como voy a despejar a beta, digo, seno de beta va a ser igual. Este 6 se está multiplicando acá, pasa al otro lado de la igualdad, dividiendo. Entonces quedaría 5 centímetros por el seno de 58 grados sobre 6 centímetros, ¿sí? Y despejé el seno de beta, ¿ok? Resulta ser que aquí tengo un cociente o una división, tengo una fracción, como lo quieras llamar. Aquí hay una multiplicación o un producto, ¿sí? Y hay términos semejantes tanto en el numerador como en el denominador. Entonces yo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque no tengo ni suma ni resta, solamente tengo una multiplicación y una división a su vez. Entonces ahí puedo simplificar términos semejantes. Centímetro con centímetro lo puedo simplificar, ¿ok? Como unidad de medida. ¿Qué unidad de medida me queda? Grados, que es lo que me interesa, porque si voy a calcular un ángulo, tengo que calcularlo en grados. Ya tengo la unidad de medida, o sea que voy bien con el trabajo. Digo entonces que seno de beta es igual a, ¿sí? 5 que multiplica al seno de 58. Aquí obligatoriamente debo tomar la calculadora, ¿sí? Y debo decir seno de 58 grados, de 58, perdón, que sería 0,84. ¿Ok? 0,84. ¿Sí? Sobre 6. ¿Ok? Por lo tanto, el seno de beta va a ser igual. Multiplico 5 por 0,84. ¿Ok? 5 por 0,84 da 4,2. ¿Y lo divido entre cuánto? Entre 6. Ahora bien, me están pidiendo beta. Cuidado aquí, jovencitos. Me están pidiendo beta, no seno de beta. No me están pidiendo esta razón trigonométrica, seno del ángulo. Me están pidiendo el ángulo beta. Entonces voy a despejar a beta. Beta aquí, beta va a ser igual a... Como el seno está multiplicando acá, pasaría dividiendo. Quiero que se entienda muy bien esto. Pasaría dividiendo acá abajo, ¿sí? Pero como una razón trigonométrica no puede quedar en el denominador, aquí estaría seno. Si lo pongo acá en el numerador, es decir, lo invierto, si lo invierto quedaría con el exponente negativo, es decir, quedaría seno a la menos 1. Esto ya lo habíamos explicado en otras clases, ¿sí? Entonces, repito, como estoy despejando beta, el seno está multiplicando, pasaría dividiendo aquí y quedaría seno de 6, ¿sí? Pero, como una razón trigonométrica no puede quedar aquí en el denominador, si la pongo acá en el numerador, tendría que estar con la inversa, es decir, con el exponente contrario al signo. Aquí estaría seno a la 1, pasaría para arriba, quedaría seno a la menos 1 por inversa. ¿De quién? De 4,2 sobre 6. ¿Sí? De 4,2 sobre 6. Y ya puedo hallar a beta. Beta es igual, tomo la calculadora y digo entonces seno a la menos 1. ¿Sí? Busco el seno a la menos 1. Seno a la menos 1. ¿Ok? ¿De quién? De 4,2 sextos. Igual a 44,42. 44,42 ¿qué? Grados, ¿sí? Porque estoy hablando de un ángulo y ya tengo el ángulo beta como tal, ¿ve? De todos los que me pedían. Debo conocer beta, debo conocer phi y debo conocer el lado C. Ya conozco a beta, que es 44,42. Espero que haya sido sencillo, haya sido claro conocer ese. Vamos ahora a conocer el ángulo phi, que es fácil conocerlo. Ya habíamos visto en clases anteriores que la suma de los ángulos internos de todo triángulo
es igual a 180 grados, ¿sí? Entonces tenemos una fórmula allí. Yo digo, si la suma de estos tres ángulos internos es 180 grados, entonces digo 180 grados, perdón acá, disculpen acá, alfa más beta más phi es igual a 180 grados, ¿sí? Esa es la fórmula de los ángulos internos, la suma de los ángulos internos de todo triángulo. Alfa más beta más phi va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Ok, ¿conozco a alfa? Sí, ya habíamos dicho que alfa era 58 grados, ¿no? Porque aquí está beta y aquí está phi, supongamos que este es alfa. Entonces digo 58 grados más beta, lo acabo de conocer, 44,42 grados, más phi, que no lo conozco, es igual a 180 grados. Y miren ustedes que en esta ecuación, ¿sí? En esta ecuación que está acá, ¿cuántas variables tengo que no conozco? Por supuesto, phi. ¿Ok? Si despejo a phi, pues hay el valor de phi. ¿Ok? Entonces vamos a despejar a phi. Decimos, phi es igual a 180 grados menos 58 grados menos 44,42 grados. ¿Se ve? Este está positivo del lado izquierdo de la igualdad. Si lo pongo acá del otro lado, quedaría, o sea, si lo saco de allí y lo pongo de este lado, quedaría negativo. Este está positivo del lado izquierdo, lo pongo del lado derecho de la igualdad, quedaría negativo. Pasan con signos diferentes. Muy bien. Phi es igual. Lo único que nos queda entonces es hacer la suma algebraica. Y decimos 180 menos 58 menos 44,42. ¿Ok? Y eso me da 77,58. ¿Ok? Grados. Y ya encontré a quién. A phi. Ya encontré a phi también. Ya encontré a beta. Ya encontré a phi. Ya encontré los dos ángulos que me faltaban. ¿Qué me falta ahora? Hallar el lado C. ¿Ok? Entonces, para hallar el lado C, ¿qué hacemos? Volvemos otra vez a la fórmula del teorema del seno, ¿sí? Y yo digo, bueno, yo necesito hallar a C, o sea, necesito hallar a esta. O sea que esta obligatoriamente la tengo que tomar. ¿Con quién voy a tomar esta? Como una igualdad. ¿La puedo tomar con esta o la puedo tomar con esta? Con cualquiera de las dos. Es decir, ¿conozco a A? Sí. ¿Conozco a alfa? Sí, aquí está. ¿Conozco a C? No. ¿Conozco a phi? Sí, ya lo conocí acá. ¿Lo ven? Entonces puedo tomar esta con esta. O también puedo tomar esta obligatoriamente porque tengo que hallar a C con esta. Porque conozco a B, sí. ¿Conozco a beta? Sí, aquí lo conocí también. ¿Lo ven? Entonces con cualquiera de las dos lo puedo hacer. Vamos a hacerla con esta. A es a seno de alfa como C es a seno de phi. ¿Sí? No vamos a tomar esta, vamos a tomar la primera con la otra. ¿Ok? Entonces, conozco a A, sí. ¿Cuánto mide A? 6 centímetros. 6 centímetros, perdón, estoy dando la espalda. 6 centímetros sobre el seno de 58 grados. ¿Sí? Seno de alfa, recuerde que ese es el ángulo opuesto a seno de 58 grados. Igual a C, que no la conozco, sobre el seno de phi. Phi ya lo conozco, recientemente lo conocí. ¿Cuánto es? 77,58 grados. ¿Lo ven? 27,58 grados. Entonces, ¿cuántas variables nos quedaron aquí? Una, que es C. Si yo despejo esa variable y resuelvo, entonces hallo el lado C, que es el único que me falta. ¿Ve qué sencillo? Entonces voy a despejar a C. Digo 6 centímetros por el seno de 77,58 grados sobre el seno de 58 grados igual a C, que es la que me interesa, ¿sí? En este caso la unidad de medida la puedo cancelar, grado con grado se puede cancelar. ¿Por qué? Porque aquí hay un producto y a su vez hay un cociente, ¿ok? Entonces puedo hacerlo. Entonces, ¿qué unidad de medida me queda? Centímetro, que es la que me interesa, porque voy a hallar la longitud del lado C, ¿sí? Y eso se calcula en centímetros. Entonces, continúo, 6 centímetros por, voy a calcular el seno de 77,58. Entonces, yo tomo la calculadora nuevamente y digo seno de 77,58. Me da 0,97.
0,97. El seno de 58. El seno de 58 ya lo habíamos calculado por acá, ¿sí? Seno de 58, aquí está, es 0,84, ya lo habíamos calculado, 0,84, igual aquí, así, ¿sí? Sencillo, lo único que nos queda es hacer la multiplicación y después la división, más nada. 6 lo multiplico por 0,97, 6 por 7, 42 van 4, 6 por 54, 58, ¿sí? 58,2 sobre 0,84. Esto está en centímetros, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Multiplicar este por ese. 6 por 7, 42 van 4, 6 por 9, 54 y 4, 58. 58,2, ¿ok? Igual a C. Ahora bien, lo único es dividir 58, ¿sí? Perdón, aquí tuve un error. Es 5,82, porque son dos cifras que debo separar. 5,82, disculpe, es para que no me haga la división ahora. 5,82 dividido 0,84, ¿sí? Y eso me da 6,92 centímetros igual a 0. ¿Cuánto mide C entonces? 6,92 centímetros. Y ya tengo el lado A con 6 centímetros, el lado B con 5 centímetros, el lado C con 6,92 centímetros, con unos ángulos de 58 grados para alfa, para beta de 77,52 y para phi de 44,42. El ángulo, la longitud del lado faltante ya está, y los ángulos faltantes. Y eso es todo, jovencitos. Espero haber sido lo suficientemente claro, que se haya entendido todo, y bueno, y de esa manera aplicamos el teorema del seno. Repito nuevamente, el teorema del seno solamente lo voy a aplicar cuando yo conozco dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados. En este caso, conozco el ángulo opuesto a A, entonces puedo aplicar el teorema del seno. Supóngase que no conocía este, pero sí conocía este. Este es el opuesto a B, entonces puedo utilizar el teorema del seno. Si conozco dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados, aplico el teorema del seno. También puede ocurrir que no conozca dos lados, que conozca un solo lado. Por ejemplo, este lado de acá, ¿sí? Conozco este lado, C, pero no conozco a B ni a C. Conozco un solo lado. Ahora, ¿cómo hago? Obligatoriamente conozco un ángulo opuesto y tendría que conocer otro ángulo, por ejemplo, que este fuera de 70 grados. Entonces, conozco dos ángulos y conozco un lado opuesto a uno de los ángulos dados. Es decir, conozco el lado A y conozco el ángulo opuesto a A, que es 58. No conozco a C, pero conozco el ángulo opuesto a C, que es 70. En este caso también aplico la fórmula del teorema del seno, ¿sí? Porque aquí aplicaría, por ejemplo, 6 centímetros sobre el seno de 58 grados. ¿Lo ven? Y luego vengo acá a C, que no conozco, pero conozco el seno de 70 grados. Es decir, aplicaría esta fórmula con esta, ¿sí? Y podría hallar así. Espero que haber sido lo suficientemente claro con eso. Necesito conocer dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados para aplicar el teorema del seno. O necesito conocer dos ángulos y un lado opuesto a uno de esos ángulos para aplicar el teorema del seno, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente video donde vamos a aplicar el teorema del coseno, ¿ok? ¿Cuándo se aplica el teorema del coseno? Que es diferente para eso. Bien, que tengan un feliz día, jóvenes.